En Europa han pedido contraatacar a Rusia de inmediato en respuesta a sus actos de sabotaje y provocaciones en países europeos. Aunque Europa parece inerte por fuera, internamente están ocurriendo procesos que no pueden dejar de alegrarnos. En Europa están preparando planes para un contraataque contra Rusia, que van desde ciberataques a gran escala hasta el traslado de tropas a la frontera con Rusia y la realización de ejercicios militares allí, para desviar las fuerzas del Kremlin hacia ellos. El impulso lo dio Guido Crosetto, ministro de Defensa de Italia. El día anterior, él llamó a los países occidentales a responder al creciente número de ataques híbridos por parte de Rusia, que podrían llevar a consecuencias catastróficas. Es necesario pasar a una lucha activa, creando un centro europeo para contrarrestar la guerra híbrida. En Polonia, más frecuentemente. Creen que el país ya está al borde de la guerra con Rusia, por lo que también han desarrollado medidas de respuesta. Y así lo contaron a la publicación Político 2 altos funcionarios europeos y 3 diplomáticos de la Unión Europea. Las ideas que se están discutiendo varían desde operaciones cibernéticas ofensivas conjuntas contra Rusia y la rápida identificación coordinada de los organizadores de ataques híbridos, hasta la realización de ejercicios militares sorpresa de la OTAN justo en las fronteras rusas. En la Unión Europea afirman que es momento de poner a prueba los límites de lo permitido. ¿Cómo reaccionará Moscú y hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde llegar? En Europa dicen que basta de aguantar. Es hora de contraatacar. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban cualquier comentario debajo de este episodio y se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Agradezco cualquier apoyo que me den. Entonces, Politica informa que Rusia intensifica la guerra híbrida en Europa con incursiones, drones, sabotajes, desinformación y ciberataques. Pero Europa solo hace declaraciones enérgicas y se indigna. La primera señal de disposición a cambiar fue el reciente informe de 125 páginas del ministro De Defensa de Italia titulado Contrarrestar la guerra híbrida, estrategia activa. Europa ahora se ocupa de lo que hace años parecía impensable: planear respuestas. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, pidió a Occidente enfrentar el aumento de ataques híbridos de Rusia que podrían tener consecuencias catastróficas. Crosetto condenó la inercia de los países europeos y de los socios de la OTAN ante las acciones cada vez más descaradas y agresivas de Rusia. En el informe escribe: la guerra híbrida continúa, y en su marco se llevan a cabo ataques contra infraestructuras críticas, centros de toma de decisiones, servicios y estructuras clave de cada país, creando diariamente un riesgo creciente de daños catastróficos. Ya estamos bajo ataque y las bombas híbridas siguen cayendo. Es momento de actuar ahora mismo. Los países occidentales, limitados por procesos democráticos y la lenta toma de decisiones basada en el consenso en la Unión Europea y la OTAN, solo reaccionan a las acciones de Rusia, quedándose constantemente atrás. La falta de respuesta es absurda e inaceptable, porque si hubiera una invasión real de tropas enemigas, no nos limitaríamos a atrincherarnos en casa esperando que simplemente se vayan. Crosetto propuso crear un centro europeo para contrarrestar la guerra híbrida para enfrentar a Rusia. Además, la unidad cibernética compuesta por 1.500 hackers y la unidad militar encargada de la inteligencia artificial y la protección de las cadenas de suministro proponen involucrar a expertos en la lucha contra la desinformación. Él afirma que debe abordarse activamente, a gran escala e integralmente. Fuentes de políticos señalaron que este trabajo ya se realiza. 2 altos funcionarios europeos y 3 diplomáticos de la Unión Europea dijeron a la publicación que se discuten ideas como operaciones cibernéticas ofensivas conjuntas contra Rusia, detección coordinada de organizadores de ataques híbridos y ejercicios militares sorpresa de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Cita: los rusos constantemente ponen a prueba los límites de lo permitido. ¿Cuál será la reacción? ¿Hasta dónde se puede llegar?, declaró en una entrevista la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiva Braha. Se necesita una reacción más activa, y la señal se envía no con palabras, sino precisamente con acciones. Braha, en particular, llama a ser más activos en los ciberataques. Y por supuesto, es mejor coordinar el trabajo de los servicios de seguridad e inteligencia europeos. Y aquí es interesante lo que se propone.
lo que se ha dado a conocer a la publicación Politiku. En Europa se está discutiendo que los europeos podrían lanzar ciberataques contra objetivos que desempeñan un papel importante en las acciones militares que lleva a cabo Rusia. Por ejemplo, podría ser una fábrica de drones en la zona económica especial de Alabuga en Rusia. Podrían ser instalaciones energéticas o trenes que transportan armamento. Se preguntan por qué, por ejemplo, no empezar a bloquear el funcionamiento del ferrocarril en Rusia mediante ciberataques. Esto ayudaría mucho a Ucrania, por cierto. Y finalmente, al menos en Europa ya se está hablando de esto. A continuación, cito a Político. Es necesario pasar a la contraofensiva también en el campo de la información, según los especialistas. Dado que es extremadamente difícil determinar cuál es la opinión pública en Rusia en este momento, es necesario trabajar con aliados que entiendan a fondo la mentalidad rusa. Esto significa que la cooperación también debe establecerse en el ámbito de la guerra informativa. Y aquí es donde surge un punto interesante. Uno de los funcionarios de la Unión Europea dice que todas esas medidas deben tener una negación plausible. Dicen, no somos nosotros ni estamos detrás de este ciberataque. Pero lo que no habrá que negar son los ejercicios militares de la OTAN justo en las fronteras de Rusia. Para que sean más efectivos, deben hacerse de forma inesperada. Y luego cito a uno de los funcionarios de la Unión Europea. La OTAN es una alianza defensiva y ahí se limita. No vamos a rebajarnos a las mismas tácticas que Rusia. Las respuestas asimétricas son clave en la discusión. La prioridad es mostrar fuerza y unidad. En la práctica, esto significa anunciar rápidamente si Moscú está detrás de tal o cual ataque híbrido y realizar ejercicios militares no planeados cerca de las fronteras rusas en Lituania o Estonia. Un alto diplomático de la OTAN apoya tales acciones, diciendo que es necesario hacer más en la guerra híbrida, incluyendo señalar colectivamente la implicación de Moscú en operaciones encubiertas y demostrar de varias maneras que estamos monitoreando la situación y podemos dirigir fácilmente los esfuerzos donde sea necesario. Es decir, para que se entienda, dicen que ya es hora de decir directamente que si un dron llega a Polonia no hay que inventar nada. Objetivamente, está claro de quién es ese dron, de los rusos mugrosos. Obviamente los drones lanzados sobre instalaciones militares en Europa son de los rusos mugrosos. Entonces hay que contraatacar. Y aquí les traigo información. Según los cálculos del Centro Analítico de Praga, Globsec, desde principios de año hasta julio de 2025, personas vinculadas a Rusia cometieron en Europa más de 110 actos y tentativas de sabotaje. Eso es hasta julio, pero desde entonces los sabotajes y operaciones híbridas han aumentado. En varios países de la Unión Europea en los últimos meses han aparecido drones repetidamente, obligando a suspender operaciones en aeropuertos. Y el 16 de noviembre en Polonia fue saboteada la vía férrea en la ruta Varsovia-Lublin, por donde se entregan armas occidentales a Ucrania. Y para terminar, una vez más me referiré al informe de Guido Crosetto. Crosetto define la amenaza híbrida de la siguiente manera. Son acciones coordinadas en varias áreas, llevadas a cabo por actores estatales y no estatales que no alcanzan el nivel de un conflicto armado y, a menudo, no pueden ser atribuidas. Es decir, no permiten establecer una conexión con el ejecutor o el autor intelectual y están dirigidas a causar daño, desestabilizar o debilitar al adversario. Eso es justo lo que Rusia hace ahora. Aquí dejo puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y den like. ¡Eso es todo!